Nosotros en el estudio, Tomás Natividad Sánchez, él es presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, una asociación civil. También es presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial y vocero de la CONASAMI, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Cómo te va? Mucho gusto, muy buenos días. Bien, Jaime, muy buenos días, gracias por invitarme. Buenos días a todo tu público. Oye, hace muy poquito, de hecho la semana pasada se llevó a cabo este cuarto Congreso sobre Evaluación de Derecho Mexicano del Trabajo y ustedes están poniendo el foco de atención en la necesidad que hay por parte del Legislativo y del Estado mexicano en modernizar la Ley Federal del Trabajo. ¿A qué se refieren con eso? Es un cambio drástico, Jaime, o sea, de 1917 hasta 2017, 100 años después, el derecho laboral está teniendo un giro verdaderamente importante. O sea, desde 1917 a esta fecha nunca había tenido un cambio tan drástico. Y obviamente requiere reglamentarse. El derecho laboral nació en el Poder Ejecutivo, porque siempre estuvo informado por asuntos de tipo político. Tanto el registro sindical, el manejo de la huelga, el manejo de los conflictos, del depósito de los contratos colectivos, como toda la solución de los asuntos laborales, individuales y colectivos, estaban en tribunales de tipo administrativo, en el Poder Judicial, las juntas de conciliación. Las famosas juntas, ¿no? Así es, las juntas tan criticadas juntas. Todo eso pertenece aún al Poder Ejecutivo Federal. En este año, en febrero de este año, se reformó la Constitución finalmente, el 107 y el 123, y dio un giro verdaderamente importante en todo este camino de la reforma de la justicia cotidiana que mandó la Presidencia de la República al Congreso. Mandó la reforma constitucional primero y una reforma a la ley laboral que se empezara a adecuar a la reforma constitucional. Este cambio, como te comentaba y les comentaba, implica un giro importantísimo. El poder, los asuntos laborales a partir de las leyes reglamentarias ahora se van a ver en otras instituciones, no en las juntas de conciliación. Estas desaparecen, se cambian al Poder Judicial Federal y poderes judiciales estatales de todos los estados, y se crea un instituto con personalidad y patrimonio propio que va a resolver la conciliación de todos los asuntos laborales individuales y colectivos, va a resolver los registros sindicales, o sea, el control de la huelga a nivel país, y obviamente el registro de los contratos colectivos. Esto va a tender a acabar con lo que se conoce como las llamadas sindicatos de protección y todo este tipo de figuras que operan por la propia legislación y por el derecho de huelga. Oye, Tomás, ¿cómo transitar en esa línea tan delgada del derecho laboral y de la productividad de una empresa sin que ambas se toquen, se contaminen, se vaya una de un lado o se vaya otra del otro lado? Es muy complejo, ¿no? En la práctica. Es muy complejo. Jaime, la legislación laboral se había mantenido tan estricta, yo creo que más que la propia Constitución, no cambiaba más que para complicarse más o cargarse de más obligaciones. Se había hecho una dura lex. La propia Constitución tiene más de 360 y tantos cambios en toda su vida. Es de las más reformadas del mundo. En cambio, la ley laboral no la podíamos tocar. En 2012, como comentábamos previamente, hubo una reforma profunda, se reformó todo el proceso y se rompió el tabú. Ya se puede reformar la ley laboral. El trabajo humano tiene que tener nuevas reglas de reglamentación para eso que tú dices, para que haga las empresas productivas, para que abra el empleo formal
a nuevas formas de trabajo, como el trabajo a distancia, el trabajo por horas. Sí, las tecnologías te proponen o te llevan a tus manos en un teléfono celular, pues maneras de emplearte. Así es, y todo eso no está en la legislación actual, está todavía en el jornal de 8 horas al día. No hemos podido cambiar. Estar en un lugar, checar, salir, si no checas, si faltas 3 días. Estamos platicando con el maestro Tomás Natividad Sánchez, él es presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tomás, si estos cambios llegan, ¿por qué vía deben de llegar? Y hay tiempo para que puedan llegar, porque tengo entendido que debe de hacerse a través del Congreso de la Unión. Debe de haber cambios constitucionales o cambios a las leyes, a las reglas que tenemos. Y hoy estamos en un periodo que no hay, ahorita el periodo ordinario comienza hasta el mes de septiembre, va a comenzar en un momento donde todo mundo va a estar enfocado en elecciones del 2018 y en el tema del presupuesto. ¿Hay espacio para atender esto? Yo creo que sí, fíjate que si te vas a la historia de las reformas laborales que ha existido de 17 a la fecha, siempre se han llevado a cabo con un acuerdo del sector empresarial, del sector obrero, coordinados por el sector ejecutivo, por el Poder Ejecutivo. Y en esta ocasión, el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete, está muy involucrado en estos temas y verdaderamente está fomentando y propiciando la negociación entre los sectores. Juan Pablo Castañón, del CCE, está coordinando un grupo técnico que yo presido, en donde estamos negociando, y estamos negociando 8 rutas de cambio de toda la legislación, la adecuación de la reforma constitucional a eso que tú comentabas, a hacer una ley moderna, práctica, que ponga al país en posiciones de competir, que la lleve a una legislación moderna. El trabajo humano va cambiando todos los días, tú lo acabas de mencionar cuando iniciaste el programa, con la computadora, con los teléfonos, con todo, y nuestra legislación está atorada en el pasado. ¿Se rezagó? Se rezagó, por eso, pero hay toda la intención de la Secretaría del Trabajo y del sector obrero y del sector empresarial de ponerle nombre al niño y trabajar en ello, y estamos haciéndolo. Maestro Tomás Natividad Sánchez, ¿qué proponen? Estamos discutiendo tema por tema, estamos adecuando ese cambio que va a ser muy dramático de las juntas de conciliación al Poder Judicial. A ver, déjeme tocar un tema que hoy lo hemos tenido mucho y que de hecho lo vamos a platicar en este espacio. Hemos visto lo que ha sucedido con el nuevo sistema penal acusatorio. Se dijo desde el 2008, se tenía pensado que iba a entrar para el 2016, se puso fecha, un año después. Hoy hemos escuchado a distintos órdenes de gobierno que gracias o por culpa o derivado de, estamos teniendo índices más altos de inseguridad, por ejemplo. Esto puede pasar. Una ley mal planteada o mal ejecutada nos puede llevar a entorpecer la productividad y a hacer más engorroso el tema productivo de nuestro país. Es correcto. ¡Qué grave! Así pasó en el 2012. Figuras que negociamos entre los sectores y como es el periodo de prueba. México es el único país de la OCDE que no tiene reglamentado bien el periodo de prueba en la contratación formal del trabajo. No tiene reglamentado lo que se conocía antes como el periodo de aprendizaje, le llamamos capacitación inicial. Ambas figuras que deberían haber generado empleo formal, no lo hicieron porque se sobrereglamentaron en la Cámara de Diputados. Los diputados no entendieron y emitieron una legislación complicada, tortuosa, poco práctica y no ha funcionado. Todo eso hay que corregirlo. Maestro, nos queda 1 minuto y medio. En esta discusión, como en otras discusiones, ¿se plantará el tema del salario mínimo? ¿O esta es otra cosa que no se debe de contaminar con esto que ustedes están planteando? Es otra cosa y voy a tratar de resumirlo muy rápido, pero te ofrezco que con mucho gusto, cuanto tú me digas, yo regreso. Sí, por favor, porque es un gran tema. El salario mínimo, hemos hecho muchas cosas. Es un consejo, es un órgano constitucional electo cada 4 años. Hay representación obrera, patronal y gobierno, pero hemos hecho 3 caminos.
primero teníamos que desvincular, primero hacer un solo salario mínimo en todo el país, eso lo logramos en el 2015. Sí. Después, desvincular el salario mínimo de 680 legislaciones, creando la UMA. Subías el salario mínimo, que era un indicador económico más que salario mínimo, y eso generaba aumentos en aportaciones a los partidos políticos, Sí. a las Multas. cuotas. Eso es lo de menos, las multas y las sanciones es lo de menos. El impacto hace impagables 6 millones de créditos del Infonavit que se mueven con el aumento del salario mínimo. El tema del salario mínimo, hemos escuchado voces al jefe de gobierno, Salomón Chertorivsky, a la propia Coparmex. A ver, ahí entonces, ¿en dónde estamos parados y hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos? Bueno, está bien lo que está haciendo la Confederación, está lanzando la iniciativa de que el piso salarial debe crecer, pero nos tardamos como país 40 años en que perdiera ese indicador económico valor y no lo podemos corregir en un año, o sea, esto es un equívoco. Ese indicador económico es el salario de casi 200,000 personas en la economía formal y en la economía informal no llegan a más de 2 millones de personas. Entonces, la verdad, el salario mínimo lo ha fijado la economía, que es 3,5 veces ese indicador. Entonces, estamos corrigiendo. Como te comentaba, primero unificamos el salario mínimo en todo el país. Había 3, ya nomás hay 1. Desvinculamos el salario mínimo, creamos la UMA. Y ahora nos toca el proceso de subir la base de los salarios. Pero no lo podemos hacer así irresponsablemente sin ligarlo a productividad, que tú decías. Un salario no productivo le pega a la inflación, le pega al empleo, genera desinversión. Oiga, pero estaba viendo la otra vez me parece El Economista, traía una gráfica bien reveladora sobre sentarnos a la mesa, ahorita que está todo el tema del Tratado de Libre Comercio, la disparidad de los salarios que existen en Estados Unidos, Canadá y México, en el tema de la manufactura, por ejemplo. Bueno, es que somos economías distintas, somos totalmente ¿Y cómo no llegaríamos compatibles. entonces a remangarnos las mangas y a sentarnos con esa disparidad? A una negociación. Estamos en ese proceso, Jaime, de recuperar el valor adquisitivo de los salarios reales. En ese camino estamos, pero lo vamos a hacer a lo mejor este año un esfuerzo, a lo mejor el próximo otro esfuerzo, hasta que llegue a los niveles que debe estar. Oiga, maestro, entonces, regresando al punto original, ¿cuándo sabremos si existe la posibilidad de que a través del Congreso de la Unión, que es la vía donde se pueden generar estos cambios, exista la voluntad para entrarle de lleno? ¿Ustedes cómo lo estarán planteando? ¿Van a sentarse con ellos? ¿Ya se sentaron? ¿Ya hay un pliego? ¿Ya hay una ruta? Estamos discutiendo y platicando. Queremos el sector empresarial, el sector obrero, coordinados por la Secretaría del Trabajo, presentarlo a los partidos políticos, a los señores diputados, qué queremos como legislación laboral, no al revés. Okay. Esto quiere la sociedad y esto necesita el país, y estamos haciéndolo así. Pues estaremos muy al pendiente y permítanos mantenernos en contacto. Seguramente habrá mucho que hablar de aquí a septiembre. Yo soy tu servidor y estaré en contacto cuando las veces quieras. Qué gusto, maestro, en verdad, y gracias por regalarnos estos minutos este fin de semana. Es el maestro Tomás Natividad Sánchez, es presidente de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Sociedad Social, Asociación Civil, también presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial y vocero de la CONASAMI, la Comisión Nacional de los Salarios